Y mire, ayer le informé que legisladores de Morena exigieron la renuncia inmediata de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Pues justo para conversar del tema, recibo esta noche al diputado federal por Morena, Hamlet García Almaguer. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con este? ¿Fue un punto de acuerdo lo que presentaron? Cuéntanos qué fue. Un saludo a toda la audiencia de Capital 21. Bueno, comentarte, se dio a conocer una investigación por parte de Salvador Faustro de Milenio que implicó la celebración de una cena en la casa del ministro Alcántara Carrancá, a iniciativa de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, con magistrados electorales. Las reuniones entre magistrados y ministros pueden ser comunes, pueden ser ordinarias, así como entre legisladores y demás. La situación aquí es que sin el conocimiento de los magistrados, estaba invitado a la cena y asistió a la cena el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y a decir de las filtraciones y los reportajes de Salvador Faustro, la ministra Piña en esa cena presenta a Alejandro Moreno como su aliado y su amigo. Además presionó a los magistrados de la Sala Superior para que asistieran y en particular en un episodio previo los hostigó en relación a la renovación de la presidencia del tribunal, que ahora está en manos de Mónica Soto, pero que antes estaba en manos del calderonista Reyes Mondragón. Presionó al magistrado Fuentes y le dijo que los demás eran políticos y que solo confiaba en él. El magistrado Fuentes es un magistrado de carrera, es decir, está prestado, como en el fútbol, de los tribunales en materia ordinaria al tribunal electoral. Termina aquí su contrato, su gestión y regresa a su equipo anterior, regresa al tribunal, no al tribunal electoral, sino al Poder Judicial de la Federación, a un tribunal colegiado de circuito. Los tribunales colegiados de circuito pues funcionan por materias y funcionan también por entidades federativas. Cada entidad federativa es un circuito. La situación aquí es que Norma Piña tiene dos características. Es presidenta de la Suprema Corte, pero también es presidenta del Consejo de la Judicatura. Cuando el magistrado Fuentes termine su labor en el Tribunal Electoral y regrese a los tribunales colegiados, va a ser ella la que defina en qué ciudad va a impartir justicia y en qué materia. Está en sus manos entonces dejarlo aquí en la Ciudad de México o enviarlo a Guadalajara o a Monterrey o aquí al Estado de México vecino, o enviarlo a impartir justicia en materia penal a Sinaloa o a Tamaulipas o a Michoacán. Por supuesto que esto significa una presión para el magistrado Fuentes a pocos meses de terminar su encargo. Frente a esta situación, la parcialidad de la ministra Piña, la intromisión en el proceso electoral, la presentación del presidente del partido como su aliado y amigo y la presión a los magistrados electorales, con esas cuatro características, el PT presenta un punto de acuerdo, el diputado Benjamín Robles. Morena tenía otro preparado para que no se fueran, digamos, por cuerda separada. Acordamos acompañar el del diputado Robles porque tiene exactamente las mismas características y eso fue presentado en la comisión permanente en la sesión de este miércoles y además pues salimos a medios a pedirle a la ministra de manera enérgica y firme que renuncie a la presidencia del Poder Judicial Federal. El ministro en retiro Saldívar, por ejemplo, dejó el cargo de ministro de la Corte cuando le faltaba un año de gestión y por convicciones personales decide involucrarse en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en una parte que tiene que ver muy académica, sí, correcto, de manera pública y transparente. Actuó conforme a la ética judicial al dejar su cargo. El problema con la ministra Piña es que desde la cabeza del Poder Judicial, con todos estos superpoderes de presidenta de la Suprema Corte, presidenta del Consejo de la Judicatura y la intromisión en el Tribunal Electoral, desde adentro de esos cargos, pues está haciendo campaña a favor de un instituto político y está hostigando a los magistrados electorales. Y aparte, parte de lo que ahorita comentábamos es que esta información se da a conocer, tú lo apuntabas muy bien, gracias a un reportaje de Salvador Frausto, y no ha habido una respuesta a 10 días de que se hizo pública esta información, no ha habido ningún tipo de respuesta de parte de la ministra Norma Piña, ni por vías institucionales, ni por medios de comunicación, ni siquiera a través de redes sociales. No ha habido respuesta de ella, no ha habido respuesta institucional del Consejo de la Judicatura ni de la Suprema Corte y tampoco hemos visto que los medios tradicionales, más allá de Milenio, tomen en cuenta este tema que debería ser de interés nacional.
Si hubiera sucedido una reunión de una ministra de la Corte en favor de Morena, por supuesto que esto ya estaría en todos los medios. Fíjate que ahí justo te quería preguntar, porque he leído algunas personas que han comparado, por ejemplo, cuando el presidente se reúne con los legisladores de Morena, de PT y del Verde. ¿Por qué es distinta esta reunión de un titular de un poder con legisladores y una titular de un poder con el presidente de un partido? Bueno, nosotros como diputados nos hemos reunido con el presidente de la República en esta legislatura, solamente en Palacio Nacional, no ha sucedido en otro lugar. Es decir, ha sido por las vías institucionales. Es una sede institucional, es una invitación que se hace a las bancadas, que es transparente, incluso algunas de ellas se han transmitido a través de YouTube, por ejemplo, para conocer el contenido. Y en este caso, pues fue una cena secreta con presiones y además con un fin político, que fue presentar a Alejandro Moreno como su aliado y amigo. Ahora que ustedes presentaron este punto de acuerdo, que también han estado en medios de comunicación hablando sobre el tema, ¿qué es lo que sigue en este caso? Sí, se tiene que turnar a una de las dos comisiones que existen en la comisión permanente, se tiene que desahogar el contenido. La comisión va a terminar hasta el último día de agosto de este año, entonces es muy probable que en las próximas semanas o meses se vote en comisiones y después suba al Pleno y ya formalmente adquiera ese carácter de llamado de atención, de exhorto para que renuncie la ministra presidenta. Lo que lamento es la falta de comunicación por parte de ella y del Poder Judicial Federal, que está en crisis. Claro. Porque de aprobarse este punto de acuerdo sería un exhorto a que la ministra Norma Piña o renuncie o se posicione o algo. Pero algo que también me llama la atención de estas dos distinciones en el caso de Arturo Saldívar y en el caso de lo que ahora sabemos con Norma Piña, es que en el caso de Arturo Saldívar sí se inició una investigación desde el Consejo de la Judicatura Federal que preside Norma Piña y con base en una denuncia anónima que tampoco aportaba pruebas. Ustedes han valorado que si a esas denuncias se les da pues celeridad y trámite, presentar alguna denuncia ante el Consejo de la Judicatura que preside Norma Piña en contra de Norma Piña. Fíjate que se podría complementar el punto de acuerdo, agregar en el debate en comisiones un punto segundo para que se convoque al Consejo de la Judicatura Federal a que realice las investigaciones en caso de que la ministra no renuncie. A mí me parece adecuado. ¿Y más allá de eso, hay alguna otra vía para que el Consejo de la Judicatura Federal responda? Pues el problema es esta anomalía constitucional de que ella presida ambos órganos, porque se convierte pues en juez y parte, literalmente revisa su propio actuar y pues quién se va a reprobar, ¿no? No funciona así. El control, la transparencia, la supervisión tiene que venir de un órgano independiente. Si no, se presta este tipo de actitudes. La solución de fondo es reformar el Poder Judicial y por eso desde Morena hemos convocado al Plan C, precisamente para tener una mayoría calificada que permita reformar esto, porque la disposición está a nivel constitucional. Si no tenemos 2/3 partes, no se puede derribar esta ocurrencia de concentrar tanto los poderes. Porque también me parece que, bueno, periodistas como Jesús Lemus y demás han documentado que en materia de transparencia el Poder Judicial queda mucho a deber. En esta reforma que ustedes presentaron o en lo que se trabaje una vez ya en comisiones, podrían incluir mecanismos también de transparencia, de rendición de cuentas para el Poder Judicial que provengan a lo mejor, como lo decías, de algún organismo independiente y que no dependa de quien preside la Suprema Corte. Sí, por eso el presidente López Obrador propuso la creación de un tribunal de disciplina al interior del Poder Judicial, precisamente para separar esas funciones. Habrá que tomar en consideración, claro está, la opinión y la eventual iniciativa que presente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la reforma judicial que seguramente formará parte del siguiente gobierno. Sin duda, pues estaremos muy pendientes, nos queda poco tiempo para poder hablar de estos temas, hablo por el periodo de reflexión, pero pasando a las elecciones creo que va a seguir este debate sobre si ya hay respuesta de parte de la ministra Norma Piña, sobre qué hacer en materia institucional para que den respuesta y que rindan cuentas en este tipo de casos, y me gustaría pues poder platicar contigo más adelante sobre esos temas. Es correcto, y antes de que llegue la veda, pues nos vemos el 29 de mayo en el Zócalo, el 2 de junio en las urnas, para que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo llegue el 1 de octubre. Muchas gracias. Hamlet, te agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Y mira, investigaciones periodísticas han